Buenas tardes, jóvenes. Aquí nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a comentar un poco acerca de lo que es la línea del tiempo en la electrónica. Ya tuvimos la oportunidad de platicar con una diversidad de temas relacionados con la energía. Al inicio, por ahí del ciclo escolar, hablábamos de algunos temas como el movimiento, la fuerza, la aceleración, hablamos de la energía. Sin duda, para que se lleve a cabo este proceso de intervención de cada uno de estos fenómenos físicos, es necesario, completamente necesario, la presencia de materia. Y bueno, una vez que el hombre cada vez se inclina por investigar la diversidad de materia en nuestro planeta, en todos sus estados de agregación, sólido, líquido, gas, cada vez se profundiza con la investigación de las propiedades, las características de cada uno de los elementos que se encuentran en nuestro mundo, en nuestro planeta. Y hablando de esas características, pues se empieza a repartir el conocimiento de la ciencia con una diversidad de variantes. Hablamos de la ingeniería, hablamos de la ingeniería aeronáutica, de la automotriz, hablamos de la ingeniería eléctrica, hablamos de la ingeniería en la electrónica, también comentamos acerca de la nanotecnología. En fin, cada vez se busca descubrir más y más de cada una de esas variantes que, que la ciencia, que nuestro entorno nos da la oportunidad de aprender. Hablábamos acerca de la nanotecnología tan importante hoy en día porque es el futuro de la utilización de la materia, de las estructuras, de las nanoestructuras para crear, para fabricar, para inventar una gran cantidad de aparatos o de intervenir en la ciencia, inclusive en la biotecnología, en la ingeniería genética, porque, en fin, todo es materia, todo está conformado por átomos y todo está regulado a través de energías. Y bueno, para esto les voy a platicar un poco para que tengan una base de cómo ha avanzado cada vez el conocimiento de la ciencia con la aportación de todas aquellas personas, físicos, grandes físicos, que han dejado huella y que es el punto de partida para que todos aquellos investigadores tengan la oportunidad de crecer cada vez en cuanto al conocimiento, a la aplicación del conocimiento y cambiar las vidas futuras en la humanidad para que exista la posibilidad de que sean las cosas más fáciles. Entre más población hay en el planeta, mayores necesidades existirán y la búsqueda siempre de que tengamos la mayor facilidad de poder transportarnos, de poder construir, de poder curar, de poder diagnosticar, de poder, en fin, es una diversidad. El día de hoy entonces con el tema de la línea del tiempo vamos a ir recordando paso a paso lo que fue sucediendo hasta donde vamos a llegar para que ahí tengamos un punto de partida
de analizar qué es lo que nos espera en el futuro. Y bueno, como electrónica, tenemos que es una rama de la física, es una especialización de electrónica, de la ingeniería, y esta estudia y emplea sistemas cuyo funcionamiento está en base a la conducción de lo que son el flujo microscópico de electrones o partículas cargadas eléctricamente. Y bueno, para esto se utiliza una gama de conocimientos, se utilizan una diversidad de materiales, dispositivos, semiconductores, hasta válvulas termoiónicas. El nombre de válvulas termoiónicas son válvulas de vacío. Más adelante veremos de qué se trata. Y en 1800, partimos de 1800. En 1800, el conocido Alejandro Volta, que lleva, gracias a su apellido, hasta la fecha, el consumo de la energía eléctrica en sus casas es en voltios. Lo que generalmente se usa en el consumo doméstico, 110 voltios. Ya en la industria va de los 220, 440 voltios. En fin, ya son necesidades de acuerdo al consumo. 1820, André Marie Ampère, otro personaje que deja huella, y que también los amperios hoy en día, con los aparatos amperímetros, se encargan de medir esa consumo, esa capacidad de energía que se utilizan, es la diversidad de los equipos, aparatos. Explica la ley en términos matemáticos, la interacción entre el magnetismo y la electricidad. Ya ustedes conocieron lo que era el magnetismo, que no tenía campos eléctricos, no tenía cargas, tenía polos norte y sur, pero que sin duda se relacionan con la energía, con el flujo de electrones. Y 1825 se fabrica el primer electroimán. Tuvieron la oportunidad en la escuela de experimentar a través de un embobinado con un clavo y colocar los campos eléctricos positivo y negativo en una pila y producir el electromagnetismo. Este fue inventado por William Sturgeon. Se crea este dispositivo y que contribuye significativamente al mundo de las telecomunicaciones. En 1827 viene la ley de Ohm. Aquí en la ley de Ohm participa Simon Ohm y publica su resultado de sus experimentos. En la actualidad el ohmómetro lo utilizamos generalmente para conocer la resistividad al paso de la corriente en materiales que cumplen la función como resistencias. Se conoce la ley de Ohm, y es una relación entre voltaje, corriente y resistencia. Luego viene la ley de Kirchhoff, también por una exposición de dos reglas que Gustavo Kirchhoff realizó respecto a la distribución de la corriente en un circuito eléctrico.
con derivaciones. Luego veremos a qué se refiere con ese proceso de la ley de Kirchhoff. Aquí tenemos la implicación de todos esos componentes que involucran el flujo de la corriente eléctrica, de la intensidad de corriente, de la resistividad o resistencia, etcétera, del consumo. Luego, en 1865, se inicia la teoría del electromagnetismo. Aquí participan varios físicos, entre ellos Coulomb, Ampere, Gauss, Faraday, Henry y Maxwell. Al final, estos trabajos quedaron recogidos en el marco de la teoría del electromagnetismo que fue formulada por Maxwell y se deducía a través de un proceso de ecuaciones, y por lo cual fue el que al final recibió el título de esas, la formulación de esa teoría del electromagnetismo. 1895, si se fijan, llevamos de 1800 a 1895, 95 años son algunos, pero con un avance en la investigación de estos fenómenos físicos, donde se descubren los electrones, y Lorentz postuló la existencia de estas partículas que significaban partículas con carga eléctrica, y se les denominó a estos electrones que poseían estas cargas, y después fue demostrado por Thomson. En 1897, 2 años después, se fabrica un tubo electrónico. Este tubo electrónico de cristal, pero que gracias, como mencionamos ahorita, al descubrimiento de las características, de las propiedades de la materia, pudieron encontrar cómo realizar un proceso de flujo de energía o de corriente eléctrica o de electrones para un fin determinado. Y ahorita les platico un poquito, porque fue la intervención de este primer tubo electrónico fue el antecesor de los rayos catódicos. Rayos catódicos viene siendo, como su nombre lo dice, rayos que se emiten a través de cátodos. Cuando hablamos de cátodo, hablamos de un electrodo que fluye energía o corriente eléctrica por ese electrodo. Tenemos dos ánodos y cátodos, en donde por el cátodo circula la energía negativa y por el ánodo la positiva. Y bueno, eran tubos que se inventaron, se fabricaron, y que estos tubos catódicos fueron los que dieron origen al invento de las primeras televisiones. En su interior tenían estructuras que irradiaban rayos X, chocaban con una lámina que era de cristal y que tenía en su interior fósforo, y era lo que ocasionaba la emisión de imágenes. Y aparte estaba dotada de plomo, porque se investiga que los rayos X causan daños a los organismos, y el plomo evita que esos rayos salgan y choquen contra los que están cerca
de esos aparatos electrónicos. Y bueno, es una revolución en la industria, una revolución en la electrónica, 1897. Aquí tenemos el dibujo, la fotografía de cómo eran esos tubos electrónicos. 1904, otra revolución, nacen o se fabrican o se inventan los diodos, y hoy en día todas las placas electrónicas de toda la diversidad de aparatos como teléfonos, televisiones, computadoras, en fin, todo lo que ustedes imaginen que es aparato electrónico, y sobre todo digitales, están dotados de una gran cantidad de partes electrónicas en su interior, que cumplen la función requerida para distribuir esa corriente en su interior y llegar al final al circuito eléctrico para que se pueda escuchar, para que se pueda hablar un micrófono, una bocina, para que pueda uno hablar a largas distancias, transmisión de ondas satelitales, en fin, imaginen ustedes toda esa diversidad en el campo de la electrónica. 1906 se fabrica otro componente electrónico, el triodo. Se agrega una parte, una estructura más, que es un electrodo, ¿sí? Se agrega y en forma de rejilla entre el ánodo y el cátodo, que ahora ya saben qué es ánodo y cátodo, y este se hace al vacío, para que no exista en el interior otras partículas como el oxígeno y otros componentes que puedan recurrir en cambios físicos. Y generalmente los primeros focos que inventa Tomás Alva Edison, a la hora de poner las resistencias en el interior del foco, se quebraban. Luego se opta por quitar la materia en el interior, que sería en componente gases, el oxígeno y demás, y gracias a esos ensayos de investigación se logra la fabricación o el invento del foco. Aquí tenemos una imagen de lo que es un diodo. Los diodos, fluye la corriente eléctrica en una sola dirección, son unidireccionales, y aquí vemos unos colores que dividen en este componente de oscuro y gris, lo cual significa la entrada o por donde debe de fluir la corriente, en qué dirección. Si se conecta en sentido inverso, el diodo no funciona. 1945 se crea un grupo de trabajo cuando ya hay una gran revolución. Estamos hablando 145 años después de 1800, con la primera intervención en el mundo de la electrónica. La compañía de laboratorios de teléfono Bell interviene un físico muy experimentado, un químico y un ingeniero electrónico, y bueno, lo que tratan es de encontrar una alternativa
al empleo de esos tubos electrónicos que mencionamos para el mundo de las telecomunicaciones. 1947 se fabrica el primer transistor de muchísima utilidad para las telecomunicaciones, muchísima utilidad para los televisores, para los micrófonos, para las bocinas, en fin, una gama de usos que tienen los transistores. Y bueno, aquí interviene Bardeen, Brattain y Shockley, que son los que intervinieron o tuvieron un efecto de amplificación con un dispositivo compuesto de dos ondas de oro prensadas sobre un cristal de germanio. Ahorita platicamos acerca del germanio. Bueno, el germanio, por ahí en su libro, tuvieron la oportunidad de revisar lo que es el tema de la electrónica, el tema de la física y más tecnología. Y se habla de lo que son los materiales aislantes en el mundo, el planeta. Tenemos los materiales que se clasifican en aislantes, semiconductores y conductores. Los aislantes pues son los que tienen una gran resistencia al paso de la corriente, es decir, no son conductores de electricidad. Los semiconductores, que son similares a los aislantes, pero que si se les aplica temperatura o intervienen sustancias para producir cambios, los convierte en materia que puede dar la oportunidad al paso de la corriente. Y luego tenemos los conductores, que ya ahí ustedes tienen el conocimiento de toda esa diversidad de materiales conductores, algunos mayormente conductores, otros de menor capacidad de conducir la electricidad. Estamos mencionando a los metales. Y bueno, dentro de los semiconductores se habla de los más comunes, el silicio y el germanio. Son cristales puros. Y de ahí viene, bueno, otra clasificación, que son los semiconductores intrínsecos y los extrínsecos, es decir, aquellos que, vamos a decir, se contaminan con otras sustancias o se les agrega otras sustancias. Y bueno, esto ya es para llevar a cabo procesos específicos de uso, en donde interviene, por ejemplo, el galio, el paladio en este proceso. Pero bueno, estamos con el tema de el invento del transistor, y por eso comentamos del germanio como un semiconductor. Y entonces con esto nace este primer dispositivo. Aquí tienen una fotografía para que se imaginen, vamos a decir, en forma casera, en donde se realizan los experimentos, la investigación científica, de conociendo las características de los materiales. Se utiliza el cristal de germanio, las bandas de contacto de oro, y luego se utiliza el clip para presionar a esas bandas de oro. Y luego fíjense ustedes el espiral que se forma para que darle el flujo de los electrones requerido para que cumpla la función como transistor. Hoy en la actualidad, partículas cada vez más diminutas, más pequeñas. Estamos hablando ahora con lo que ustedes aprendieron en el tema anterior sobre la nanotecnología. La búsqueda de cada vez fabricar
estructuras con la misma funcionalidad de flujo de la energía o de la electricidad o de los electrones cada vez más pequeños para tener mayor diversidad. 1961, los circuitos integrados. Con esto terminamos este tema de la línea del tiempo. Si le escarbamos de aquí hacia la actualidad, hay un sinnúmero de materiales que están revolucionando el planeta con la electrónica, pero sin duda quise llegar hasta aquí porque todos los dispositivos electrónicos tienen circuitos integrados.